alteradas y fracturadas. Consiste en inyectar o extraer agua de un sondeo con una carga hidráulica pequeña y medir el gasto correspondiente. La carga la puede meter uno constante o bien variable de acuerdo con el tipo de material en general que tengamos. Para suelos que tengan permeabilidad mayor de 10 a la menos 4 son suelos permeables. La prueba se hace con carga constante y para suelos poco permeables con una K menor de 10 a la menos 4 centímetros por segundo, la carga será variable. El equipo necesario, ahorita lo vamos a ver en la siguiente figura. Este procedimiento consiste en llenar el sondeo con agua y medir el caudal necesario para mantener un nivel constante cuando la carga es constante. O bien medimos la velocidad de descenso del nivel de agua a una carga variable. La medida del caudal de admisión debe realizarse cada 5 minutos, manteniendo el nivel constante en la boca del sondeo durante 45 minutos. Si la admisión es muy alta, debe medirse cada minuto durante los 20 primeros y después cada 5 minutos hasta llegar a los 45 minutos. La realización de la prueba requiere que antes de medir tiempo y caudales se llene el sondeo de agua, se observe que el aire es expulsado y que se estabiliza el nivel y la velocidad del descenso, lo que va a indicarnos que se ha alcanzado un régimen permanente. Para los cálculos posteriores necesitamos determinar la cota del nivel freático. Aquí está el dispositivo de ensayo, un depósito de nivel constante, una alimentación, un equipo para cuando rebase el nivel, una válvula de aguja para regular el gasto inyectado, otra válvula de 3 vías, un recipiente de medición del caudal. Tenemos que realizar un pozo, poner grava limpia en el fondo del pozo, donde va a ser la zona de filtración, y ahí vamos a colocar una de las válvulas. Okay. El pozo debe ser ademado, no necesitamos ademarlo con lodo, dado que estamos haciendo una prueba de permeabilidad. Si ademamos con lodo, es decir, el lodo es una mezcla de agua con bentonita, la bentonita es una arcilla, pues vamos a tapar todas las fisuras o grietas que tenga el suelo o la roca muy maltratada, muy fisurada. ¿Ok? Una vez que colocamos este equipo, se sitúa en la parte inferior de la ADM a una distancia L del fondo del sondeo, el cual se debe haber realizado sin lodos. Esta distancia se hará nula para obtener la permeabilidad local horizontal. Luego se mide la profundidad del nivel freático y le vamos a llamar H0 respecto de la parte superior del ADM. El ADM va a ser un ADM metálico, o bien vamos a ademar con una solución de sulfato de sodio o sulfato de bario para estabilizar el pozo. En la prueba de inyección se va a llenar el tanque y vamos a abrir las válvulas de aguja y de 3 vías con el propósito de introducir un gasto constante en el sondeo. Medimos con la sonda eléctrica la variación con el tiempo del nivel del agua en el sondeo, es decir, determinamos H respecto de la parte superior del ADM y se anota en una hoja de registro. Cuando se ha establecido el nivel por 10 minutos, tendremos el valor de la profundidad HI para un gasto QI, el cual se va a medir haciendo pasar el agua al recipiente de volumen conocido. B, y tomando un tiempo T que va a tardar en llenarse. Una vez que medimos el gasto, se vuelve a pasar el agua a la perforación mediante la válvula de 3 vías y se abre más la válvula de aguja para incrementar el gasto. Se efectúan varias pruebas, generalmente 4, que pueden durar un par de horas. En la prueba de extracción se determina la posición del nivel freático como en el caso anterior.
y se extrae agua de la perforación en un recipiente tubiforme cerrado en su parte inferior para abatir el nivel del agua y se determina la posición del nivel del agua dentro del ADM a diferentes tiempos para poder elaborar la gráfica recuperación tiempo. Se mide el nivel del agua dentro del ADM en relación con la parte superior del mismo y en la prueba de inyección la permeabilidad se va a obtener con la siguiente expresión. La permeabilidad va a ser igual al caudal y entre C por H, donde H va a ser la diferencia de H0 menos HI, que va a ser la carga hidráulica y que por lo general la terminamos en metros, y C es un coeficiente de forma que viene dado por la siguiente fórmula. El coeficiente de forma es igual a 4pi entre 2 veces la longitud del tramo ensayado por el logaritmo de la relación entre la longitud del tramo ensayado y el radio del sondeo menos 1 sobre 2 veces, ¿sí?, la altura h. La longitud, el radio y la altura son medidos en metros. Ok. Con esto vamos a obtener un valor, ¿no? Si el valor es de igual o menos a 1 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo, el material es no conductivo, es decir, es impermeable, ¿eh? Si es de 1 a 9.99 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo, va a ser poco conductivo o poco permeable. De 1 a 9.99 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo va a ser permeable o conductivo. De 1 a 9.99 por 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo va a ser muy conductivo o muy permeable. Y si es igual o mayor de 1 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo, va a ser altamente conductivo. ¿Ok? Sí, profe. Hay que tener en cuenta que a veces los profesores o los maestros o los que manejan estas pruebas, en lugar de darlo en centímetros por segundo, los dan en metros por segundo, y ahí ya cambiaría el valor, ¿no? Ok. Sí. Muchos ingenieros a veces creen que podemos hacer la prueba Lefranc en rocas. No, la prueba Lefranc la hacemos en suelos. Cuando una roca está tan alterada y tan fisurada que tiene una resistencia de menos de 1 megapascal, pues entonces ya se considera un suelo, y entonces en ese caso sí haremos la prueba de permeabilidad a través de la prueba Lefranc. ¿Ok? Y esta prueba sí la realizamos cuando el tramo a probar o el tramo que probamos está por debajo del nivel freático. ¿Ok? Si en este sentido tenemos el nivel freático por encima, entonces ya no nos sirve la prueba Lefranc. Tendremos que utilizar otra prueba en suelos. Y podemos utilizar la Matsuo-Akai o Matsuo-Nasber. En este caso, la Matsuo-Akai se realiza para estudiar la permeabilidad de terrenos aluviales o rocosos muy fracturados, situados encima del nivel freático. Su principal bondad es que no requiere equipo especializado para su ejecución, pues dadas las pequeñas dimensiones del estanque de prueba puede excavarse con pico y pala. Es recomendable un suministro de agua cercano y constante y contar con una bomba cuya capacidad nos proporcione el caudal necesario, así como tubería o manguera. De lo contrario, vamos a requerir una cisterna de 0.2 metros cúbicos de volumen de agua,
También tenemos que tener un medidor de flujo que va a determinar el volumen de agua que estamos suministrando, un cronómetro que me mida el gasto, tiempo, una válvula de paso para mantener un flujo deseado y una escala graduada en centímetros para colocarse perfectamente vertical y fija en el fondo del estanque. Aquí vamos a formar un estanque somero de dimensiones pequeñas como las que vamos a mostrar en la figura siguiente. Vamos a hincar la escala vertical, instalar la bomba y conducir, o bien la cisterna, vamos a acoplar la válvula de paso a la salida de la bomba o cisterna, se instala el medidor de flujo en la conducción entre la válvula y el estanque y se acomoda la manguera en el fondo de este, ¿no? Entonces instalamos el medidor de flujo en la conducción entre la válvula y el estanque y acomodamos la manguera en el fondo de este. Procedemos a llenar el estanque hasta una altura preestablecida H durante 10 horas. Vamos a mantener el nivel a la altura H. Vamos a tomar la lectura del inicio. Más los vuelves locos. Entonces procedemos a llenar el estanque hasta una altura preestablecida H. Durante 10 horas mantenemos el nivel a esa altura. Tomamos la lectura al inicio y al final, con lo cual obtendremos el volumen suministrado que cuando lo dividamos entre el periodo nos va a dar como resultado el gasto inicial Q1. Nuevamente seco el estanque, procedemos a ampliarlo al doble, se vuelve a llenar hasta H, se mantiene el nivel otras 10 horas y se obtiene el gasto Q2. Si la profundidad del horizonte impermeable gamma es mayor a 3 medios de la altura H más la base del estanque, se utiliza una ecuación. De lo contrario, utilizamos otra expresión, según vamos a ver en este esquema. Entonces, primero hacemos una sección de 100 metros en la base del estanque con taludes de 50 por 50 y ampliamos hasta 200 centímetros y con una profundidad de el terreno hacia la parte del fondo del estanque de 80 centímetros y otra que vamos a llenar nada más hasta una altura de 50 centímetros. Entonces, en planta sería 100 por 100, un cuadrado, y luego sobre este mismo, sí, vamos a ampliar a 200 centímetros por 200. Si tengo este esquema, donde no tengo nivel freático o no tengo capa impermeable, entonces utilizo esta ecuación. ¿Sí? La amplitud va a ser igual a delta Q entre la longitud por la base más 2 veces la altura. Si tengo un nivel freático o capa impermeable por debajo del estanque, pues entonces la fórmula nada más cambia aquí en el sentido. En lugar de ser B más 2H, va a ser B menos 2H. Entonces, para esta
situación, la plata la determinamos, ¿sí?, con delta Q entre L por B menos 2H, donde delta Q va a ser las mediciones cuando tiene 100 centímetros por 100 y luego cuando lo ampliamos a 200 por 200, sacamos el valor de Q1 y Q2 y ese nos va a dar delta Q. ¿Ok? Y con esto tenemos la permeabilidad y dependiendo de los valores que me tomen, pues va a ser no conductivo, poco conductivo, conductivo, muy conductivo o altamente conductivo. ¿Ok? ¿Vale? Nosotros lo excavamos, ¿eh? Bueno, ustedes como ingenieros pues ya van a mandar al ayudante, ¿no? O a su personal. ¿Vale? Sí, profe. Pero a veces hay que ensuciarse las botas. También uno lo puede hacer, ¿eh? Ok. Bueno, con esto dejamos la unidad 2 y iniciamos la unidad 3, ¿sale? En esta nada más voy a ver algunas diapositivas y luego nos vamos a algunos ejercicios, ¿no? ¿Vale? Ok, esta unidad se llama estado del source en macizos rocosos y tiene como propósito determinar el estado de esfuerzos y su variación. ¿Mande? No se ve nada. ¿No ve nada? Estamos en negro. Puro negro. Bien, ya esos perros me pusieron de malas. Ok, ¿Cuántos perros tiene, profe? Ahí ya lo, perdón. ¿Cuántos perros tiene? Acá la señora nada más tiene 6 perros. Está bien, profe. No, hombre, pero nada más está ahí. Se ponen muy locos. Ok, entonces, unidad se llama estado de esfuerzos en macizos rocosos, ¿sí? Y el propósito, el objetivo es determinar el estado de esfuerzos y su variación en una masa rocosa, ¿ok? ¿Qué entendemos por esfuerzo? Pues una... Domínguez Paul, ¿qué entiendes por esfuerzo? ¿No está? Sí, profe. Sí, aquí estoy, profe. ¿No? Una carga entre área, ¿no? ¿Es que, perdón, Emanuel? Carga entre área, ¿no? Una carga la aplicamos en un área determinada. Es una fuerza entre área, ¿no? Sí. Sí. Ok, ¿alguien más? Cassandra, ¿qué entendemos por esfuerzo? ¿No? Así es una acción que implica fuerza. Pues sí. Zárate García. Aina. Es un trabajo que se realiza con una fuerza. Por ejemplo, las tareas, ¿no? Requieren de mucho esfuerzo. Bastante. Vaina. La resistencia que puede poner un cuerpo para contrarrestar algún empuje o algo así. O algo así. Sánchez García. ¿Cuántos tipos de esfuerzos conoces? 2. Esfuerzos a tensión y esfuerzos a compresión. No, 3. Y esfuerzo cortante. Entonces con los 3 ya estabas contiendo uno, ¿no? Sí. Sí. Quijano, ¿cómo entiendes el esfuerzo de compresión?
es un esfuerzo donde se reduce el... las fuerzas van en sentido contrario y estas comprimen u oprimen a un objeto. Sí, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, pues no sé, ahora ya no sé cómo ustedes como jóvenes, en mi época pues era tener novia, ¿no? Pero ahora quién sabe si es el mismo. Tenías que, primero que te aceptara ella y después ir a hablar con los papás, ¿no? Oye, quiero andar con... Y luego te aventaban 3 toperoles, ¿no? Si querías salir con la novia. No sé ahora cómo sea, ¿no? Pero vamos a decir, ya hay una relación, ¿no? Entre 2 personas. Entonces, cuando uno le dice, quiero estar contigo, etcétera, quiere ser mi novio o mi novia, ahora ya las chavas ya dicen, ya son más abiertas, ¿no? Antes, no, pues, que se nos iban a declarar, ¿no? Pero ahora, ya, a ellas se les declara, ¿no? Sí, tú me gustas, quiero andar contigo, dale. Bueno, ya cuando hay una aceptación de ambas partes, pues hacemos una fuerza compresiva, ¿no? Abrazamos, besamos, chocamos cuerpos, ¿no? ¿Sí o no? Pues ahí estamos con una fuerza compresiva. En el planeta, en nuestro país, México, ¿dónde tendremos esfuerzos compresivos? Calderón. Aquí, maestro. Pues en la carrera donde más lo vemos son estructuras, pero no se me ocurre un ejemplo ahorita. En el país, ¿no? Si has tenido novia o compañera. Sí, maestro. ¿Sí? Y sí, ¿verdad? Ni se quiere uno soltar, quiere estar uno ahí bien abrazadote, ¿no? Haciendo compresión. Martín Espinosa, ¿tú podrás indicarme en nuestro país dónde se generan este tipo de esfuerzos? Pues debajo de la tierra. Debajo de la tierra, pues sí. La carga de las rocas de la tierra va hacia abajo, pues hace una fuerza de compresión. Diego Juárez, de acuerdo a la tectónica de placas en nuestro país, ¿a dónde se estarían ejerciendo esfuerzos de compresión? Ya salió Horacio Ortiz. Sí, profesor. En las placas de México, creo que en la placa de Cocos es donde hay una fuerza de compresión entre cada uno. México está en la placa norteamericana, ¿no? Entonces hay una placa, digamos, una placa en el Océano Pacífico que se llama placa de Cocos, que está ejerciendo un esfuerzo compresivo, ¿eh? ¿Sí? Así es, sí. Ok, gracias. José Cortés Santos, ¿y un esfuerzo distensivo o de tensión? ¿Por dónde lo tendremos? Sí, su compañero dijo, pues yo conozco 3, ¿no? Primero dijo que 2, ¿no? Y luego, no 3. El esfuerzo de compresión, luego el de tensión y el que se le vino después, el cortante, ¿no? Entonces, el compresivo, pues lo tendríamos en nuestro país, en las costas del Pacífico, ¿no? Donde la placa de Cocos está chocando con la placa norteamericana.
y se están ejerciendo esfuerzos de compresión muy grandes, ¿va? Profesor, Sí. mi compañero Diego Juárez, me dijo que le comentara que está teniendo problemas con su conexión, que por eso no le pudo responder. Diego Juárez. Ajá. Ya se salió. El que le pregunté y se salió, se escondió, no sé. Bueno. Entonces, José Antonio Rolt, Mande. no tendremos esfuerzos de tensión cercanos o en la misma tierra del país México. Se puede igual de la placa de Cocos, pero del otro lado, donde pega con la placa del Pacífico. Donde pega con la placa del Pacífico, pues... Porque, pues, sí, la placa de... no, más bien en la dorsal del Pacífico, ahí tenemos generando esfuerzos de tensión. ¿Ok? Sí. Y cortante. ¿No? En las fallas transformes, ¿no? Y nosotros tenemos por ahí en Baja California un sistema de fallas, pero la más conocida es la de San Andrés, ¿no? Entonces ahí tenemos esfuerzos cortantes o de saya en la dorsal medio oceánica que choca con la costa Pacífico. Ahí se están ejerciendo también esfuerzos de cortante, pero sobre todo el esfuerzo que domina ahí son esfuerzos de tensión, ¿no? Y los de compresión, que es la placa de Cocos chocando con la placa norteamericana en nuestro país. ¿Ok? Entonces, esfuerzo es una fuerza que aplicada en un área nos da, ¿sí?, un cambio de forma o de volumen o de ambos. Y por lo tanto, un esfuerzo va a deformar los materiales, ¿ok? Y los esfuerzos, tenemos esfuerzos que chocan, esfuerzos de compresión, ¿va? Como en el noviazgo es la primera etapa del noviazgo, ¿no? Ahí queremos estar ahí haciendo compresión. La segunda es de tensión, ahí como que ya no quiere la chica o el chico que lo bese, pues porque como que ya no quiere andar con uno. Y entonces, espérate que nos están viendo, ¿no? Pues, antes no te importaba, ¿no? Antes. Y luego, pues ya cuando de plano te corta, ¿no? Entonces, esfuerzo cortante, ya ni te hablan, ¿no? Y andan de seguro con otra persona, ¿no? Y así tenemos esos tres tipos de esfuerzo, ¿no? ¿Por qué hago esta mención con respecto al noviazgo? Es también con respecto a los amigos, ¿no? Hay unos amigos que, óchale, quieren ser hasta los cuñados de uno. Ven, Rubalcaba, te invito a mi casa, me gustaría que fueras tu cuñado, y después, no, pues ya no, por algo, ya hay tensión, y ya cortante, ¿no? Cuando ya ni te saludan, ¿no? Con las personas, el cortante más gacho es cuando te piden dinero, y luego les cobras, se enojan y ya no te hablan, ¿no? O te ven desde lejos y ya se van por otra calle, ya se esconde. Y pues, ¿qué pasó? ¿No éramos bien cuates? ¿No querías que fuera hasta tu cuñado? Ahora ya te me escondes. Ya no me quieres hablar. En las rocas, esos esfuerzos pues, van a deformar a los materiales, ¿no? Y los materiales tienen tres tipos de comportamiento deformacional, ¿no? El elástico, el plástico y el frágil.
En los materiales, el elástico no lo vemos ni en el suelo ni en rocas, porque pueden pasar procesos con respecto al tiempo, y no tiempo terrestre, sino tiempo geológico. Entonces, a lo mejor yo ahorita lo veo deformado, pero una vez que se libere de la fuerza que lo está deformando, o que se quite la fuerza que lo está deformando, por ejemplo, la placa tectónica que cambie de dirección, ¿no? En lugar de estar chocando la de Cocos, vamos a decir que la dirección pase hacia otro lado, hacia otro sentido. Entonces cambia dirección y ya no vamos a tener un esfuerzo compresivo, a lo mejor de cortante o tensión, por ese cambio de dirección, ¿no? Entonces, bueno, es donde ustedes van a determinar el estado de esfuerzos que guarda en las rocas, el material, y cómo varía en una masa rocosa. ¿Cómo varía? Sí, hay 3 tipos de esfuerzos, ¿no? Compresión, tensión y cortante. Pero con respecto al esfuerzo tenemos, si es perpendicular a la superficie, la fuerza, entonces se llama esfuerzo normal. Si es paralela a la superficie, entonces se llama esfuerzo cortante de cizalla o tangencial. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces, cuando yo paso de un esfuerzo normal o tensional a esfuerzos ortogonales, es decir, que tienen direcciones a 90 grados y que se llaman esfuerzos principales, ¿sí? Tenemos 3 esfuerzos principales, de acuerdo, vamos a decir, a una dirección X, Y, Z, ¿sí? Cuando son ortogonales entre estos, no son esfuerzos en dirección X o en dirección Y o en dirección Z, sino son esfuerzos, ¿sí?, perpendiculares a una superficie. Entonces se trata de un esfuerzo normal. Pero, ¿sí?, en el espacio, este esfuerzo forma 90 grados con otro, y ese otro a 90 grados con otro. Entonces tendremos 3 esfuerzos. El esfuerzo principal mayor, que lo designamos con sigma 1, el intermedio, que lo designamos con sigma 2, y el menor, que lo designamos con sigma 3, ¿no? Ok, esfuerzos normales, que por su posición se les llama esfuerzos principales mayores, ¿ok? Pero si el esfuerzo es direccional, es decir, es en una dirección X, Y o Z, aún siendo normales a una cara, pero que no forman esta trilogía de ortogonalidad, entonces se generan esfuerzos tangenciales, ¿ok? En otras palabras, si tenemos esfuerzos principales, esos no hay esfuerzos tangenciales. Si tenemos otro tipo de esfuerzos que no sean esfuerzos principales, entonces ahí sí tendremos, ¿sí?, esfuerzos tangenciales. ¿Ok? Bueno, este estado natural de esfuerzos, aquí hay que la mecánica de sólidos asume un comportamiento ideal de los materiales, que son homogéneos, continuos, isótropos, lineales y elásticos, ¿no? Esto es para la mecánica de suelos, ¿no? Se dice que en los suelos el comportamiento es continuo, es homogéneo, es isótropo, es lineal y es elástico, ¿no? Ok, las rocas, a diferencia de materiales artificiales como el acero o el concreto, pues tienen defectos estructurales debido a las variaciones en la composición meológica, en la orientación de los minerales, en la porosidad y microfusuración del material y, entre otras, el grado de alteración. Entonces, los macizos rocosos tienen esto, pero además tienen unas cosas llamadas discontinuidades de muy diverso tipo. Y aparte de eso,
tienen zonas meteorizadas y aparte de eso tienen zonas, si se ven afectadas por procesos tectónicos, tienen zonas tectonizadas. Entonces, pues no son ni continuos, no son ni homogéneos, son anisótropos, no son lineales y no son elásticos. Miércoles, diría mi cuate, ¿no? En ambos casos, estas características se van a ver reflejadas en sus propiedades físicas y mecánicas heterogéneas, discontinuas y anisótropas que gobiernan la respuesta mecánica del medio rocoso frente a la actuación de las fuerzas. La aplicación de nuevas fuerzas o la modificación en la magnitud o distribución de las preexistentes da lugar a cambios en el estado mecánico de los sistemas rocosos, produciéndose una serie de efectos internos como desplazamientos, deformaciones y modificación del estado tensional o de los esfuerzos. En otras palabras, si usted, ingeniero, llega a una masa rocosa donde su estado natural de esfuerzos es X, usted abre un hoyo, llámese túnel, llámese socavón, llámese trinchera, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues altera ese estado natural de esfuerzos, ¿no? A lo mejor inclusive por su obra hay deformaciones. Se puede deformar frágilmente, entonces se van a romper ahí. O bien con las discontinuidades que tiene la masa rocosa y la excavación que usted haga, con esa excavación va a formar cuñas y esas cuñas se pueden caer a su excavación. Estamos modificando el estado de los esfuerzos. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. En ensayos de laboratorio aplicamos fuerzas ¿para qué? Para producir ruptura del material y reconocer su resistencia y reconocer su estado deformacional, ¿verdad? El módulo de Young estático y el módulo de Poisson estático. Entonces, con ensayos de laboratorio, donde aplicamos esfuerzos, pues vamos a determinar propiedades resistentes y deformacionales, ¿ok? El estado mecánico de un sistema está caracterizado por la posición de cada una de sus partes, definida por coordenadas, las fuerzas que actúan entre estas y sobre las partes del sistema y la velocidad con que las partes cambian de posición. La diferencia entre dos estados mecánicos, por tanto, quedará definida por los desplazamientos, las deformaciones y los cambios en el estado tensional o de los esfuerzos. Si consideramos un plano sobre el que actúa una fuerza, esta fuerza puede tener cualquier dirección, ¿verdad? Con respecto al plano, pero si la dirección es perpendicular al mismo, entonces recibe el nombre de fuerza normal. Y si es paralela, recibe el nombre de fuerza tangencial, de corte o de cizalla. ¿Ok? La primera puede ser compresiva o distensiva, mientras que la segunda no. Para las fuerzas tangenciales es necesario definir un convenio de signos. Positivas, si el vector de fuerza y su vector asociado sobre la otra cara del plano tienen el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ok? Entonces, si va en el sentido de las agujas del reloj, es positiva. Si va en sentido contrario, es negativa. El efecto de una fuerza depende del área total sobre la que se aplica, por lo que trabajar con fuerzas no es adecuado para conocer su influencia sobre el comportamiento de las rocas. Y si la fuerza total es referida al área A del plano sobre el que actúa, entonces se expresa como tensión o esfuerzo, parámetro independiente del área de aplicación, y por lo tanto el esfuerzo, como dijo uno de sus compañeros, será la fuerza que aplicamos en una área A. ¿Ok? La fuerza, ¿cómo la medimos? En el sistema internacional o en el CGS, como el Newton con la N mayúscula, como la DINA, como el kilogramo, como la tonelada de fuerzas,
¿Sí? Esa sería la fuerza, pero el área sería centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, metro cuadrado. Y por lo tanto, como es fuerza entraria, las unidades del esfuerzo serían el kilogramo por centímetro cuadrado, el kilonewton sobre metro cuadrado, el kilonewton por metro cuadrado es igual a 1 kilopascal. Entonces, 1 newton sobre metro cuadrado es igual a 1 pascal. 1 kilonewton sobre metro cuadrado es igual a 1 kilopascal. 1 meganewton sobre metro cuadrado será 1 megapascal. Y también tenemos gigapascales y terapascales, ¿no? Ok, entonces la unidad del esfuerzo que se supone que debemos de manejar es el megapascal, pero pues a veces nos ponen muchos ejercicios con libras por pie cuadrado o con kilogramos por centímetro cuadrado o con toneladas, ¿no? Aquí tendríamos que hacer una transformación de las unidades, ¿no? Pero en definitiva, el pascal es la unidad del esfuerzo, ¿ok? Y vamos a definir al esfuerzo como la reacción interna de un cuerpo a la aplicación de una fuerza o conjunto de fuerzas. ¿Ok? Y es una cantidad que no se puede medir directamente, ya que el parámetro físico que se mide es la fuerza. Si la fuerza actúa uniformemente en una superficie, el esfuerzo o la tensión indica la intensidad de las fuerzas que actúan sobre el plano de acción de la fuerza. ¿Ok? Entonces, en un laboratorio, un equipo no me puede dar el esfuerzo. ¿Qué me va a dar el equipo? Me va a dar la fuerza que estamos aplicando, ¿ok? Y esto a través de gatos hidráulicos. ¿Y cómo mido la fuerza? Pues a través de un manómetro, a través de un equipo, ¿no? Pero, ojo, todavía no han construido ningún equipo que yo ponga mi probeta de roca y saque el esfuerzo, ¿no? Para sacar el esfuerzo, Horacio, ¿qué necesitaría hacer? Nada, Horacio. Ya se fue. Hernández Morales. ¿Qué sería? ¿Qué tendrías que hacer? Si estoy diciendo que en el laboratorio nada más lo que puede medir el equipo es la fuerza de aplicación, la presión, le llaman algunos, la carga, otros, ¿no? ¿Un poco? Podría... ¿En qué quedamos? ¿Que el esfuerzo es igual a qué? ¿A la fuerza? Una fuerza sobre... ¿Es fuerza entre qué? Área. Entre el área. Fuerza entre área, ¿no? Pues la sacamos como en mecánica de suelos, ¿no, profe? La sacamos. No, pues es que... la estratigrafía que ya llevábamos. ¿La estratigrafía? Sí, ¿no? Nuestros, con la roca que ya habíamos sacado y sacamos cuáles son sus pesos volumétricos, la multiplicamos por la profundidad o los espesores. Pero ahí que está sacando la presión, ¿no? Pero sería nuestro estado de esfuerzos, ¿no? No,
El estado de esfuerzos va a ser la fuerza entre área aplicada. Eso, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo sacas de una estratigrafía? Aplicándolo por el espesor de nuestro estrato. ¿Qué sería pues tu fuerza aplicada? Vamos a decir que aplicas una fuerza de 10 kilonewtons. Tendrías que sacar el área del estrato, no el espesor, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo pregunté, el laboratorio, si nada más tengo la fuerza, ¿cómo determino el esfuerzo, no? Porque estaba yo comentando que el esfuerzo no lo podemos determinar. Lo que determinamos es la fuerza y pregunté entonces ¿cómo saco el esfuerzo de un material, su resistencia a la compresión? Podemos medir primero antes de hacer el ensayo el diámetro de la probeta que se va a ensayar. El diámetro y la longitud, ¿no? Ajá. Y bueno, después de que se está haciendo la prueba, podemos llevar un control de carga y en función de ello podemos dividirlo entre el área de la probeta y la probeta, ¿qué área tiene? Pues ¿cómo sacas el área de un cilindro? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pues, y entonces tú tendrías que medir ¿qué? ¿El pi? No, solo sería el diámetro, ¿no? Y ya es nada más el diámetro, ¿no? Entonces mido mi diámetro y ya tengo el área donde voy a aplicar mi fuerza, ¿no? ¿Ok? Me regreso con Emanuel. Si tú tienes una serie de materiales, puede ser uno, pueden ser varios, ¿no? Sí, y aplicas una presión, una carga, como tú dijiste. Bueno, pero ¿en qué área lo estás aplicando? ¿En qué superficie? Vamos a decir que tienes, ¿qué te gusta? 20 metros de material y aplicas una carga con un gato. ¿Sacarías tú el esfuerzo? Y te haría yo la pregunta, si yo lo puedo determinar en campo, ¿para qué diablos la mando al laboratorio? No, creo que no lo había entendido entonces la pregunta. Sí, tú puedes sacar la presión en un punto, ¿no? Por la carga de roca que tengas en ese punto que quieres medir el estado natural de esfuerzo, ¿no? Cero, ¿sí? El enviar una muestra irregular al laboratorio, bueno, pues el laboratorio, si tienen equipo, me van a hacer un núcleo de roca, ¿sí? Con las dimensiones requeridas y yo ya puedo determinar el área. Y tendría que ser a fuerzas un núcleo de roca. Por ahí hicimos un ejercicio, o inclusive en las notas que le subí, pues hay un ejercicio de un bloque de roca, ¿no? Donde el área de un tabí, que voy a decir, pues será el lado por lado, ¿no? Si es cuadrado. Si es rectángulo, vas por altura entre dos, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma. Si tú no sabes qué forma tiene allá abajo, pues está difícil obtenerlo, ¿no? Si no, mejor haríamos pruebas de campo en lugar de pruebas de laboratorio, ¿no? Ok, Emanuel, y yo dije en laboratorio. Si lo que puedes medir es la fuerza, entonces tú tendrás que sacar el área de la probeta donde vas a sacarle la resistencia a compresión, ¿no? ¿Ok? Y ahora aquí viene el rollo. Si tú no haces que tu superficie esté lisa, planita,
Entonces, a lo mejor el esfuerzo no es sobre un eje, ¿no? A lo mejor si está media rugosa la superficie donde vas a aplicar la carga, pues a lo mejor tu fuerza no es sobre un eje, no es lineal. A lo mejor se carga para algún lado, etcétera, y eso hace que a lo mejor se rompa con menor o con mayor esfuerzo la probeta. Por eso hay que hacer el cabeceo. Pero yo dije, bueno, en la escuela les enseñamos a veces a falta de esto pueden hacer esto, ¿no? Pero aquí ustedes tendrán que hacer el cabeceo. Cuando un maestro no quiere hacer el cabeceo o ni sabe qué diablos es eso, pues les dice saquen el diámetro inferior, el medio y el superior, no hacen un promedio. Y ahí fue. ¿Sí? Pero está bien en el lápiz, en el papel, pero si tú cuando ya llevas a la probeta a la vida real donde vas a aplicar una fuerza hasta llegar a su ruptura, bueno, se supone que tienes que aplicar una fuerza axial. ¿Ok? Que esta fuerza sea perpendicular a la cara de tu probeta. Si no es perpendicular, si está media inclinada por la rugosidad de la cara de la probeta, pues entonces ya no estamos sacando el esfuerzo principal, ¿no? A lo mejor estamos sacando nada más un esfuerzo direccional. ¿Ok? ¿Vale? Ya, profe, sí. Y ojo, porque luego, aunque uno les dice, van a un laboratorio, aquí el manómetro nos dice que son 10 toneladas por metro cuadrado. Y, sí, entonces eso, ¿no? Ahí les está dando la fuerza de ruptura, no les está dando el esfuerzo, ojo. Métanse eso en la cabeza. En el laboratorio, cuando yo meto una probeta a un equipo que le voy a aplicar tensión o compresión, pues lo que me está indicando el equipo es que la fuerza que estoy aplicando. ¿Ok? ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué son? Ahora sale híjole. El estado de esfuerzo en un punto también se le llama estado de tensiones. Queda definido por las fuerzas por unidad diaria referidas a dos planos perpendiculares, en este caso X, que sería el plano horizontal, y Y, que sería el plano vertical a través del punto, ¿no? Si asumimos un material continuo, homogéneo, sometido a un campo de fuerzas uniformes y se considera un cuadrado de área infinitesimal en reposo, los esfuerzos resultantes sobre las caras del cuadrado, o lo que es lo mismo, las fuerzas por unidad de área ejercidas por el material circundante sobre las caras del cuadrado deben de estar en equilibrio, porque si no se moverían. Entonces, el esfuerzo en la cara Y, dado que este es el eje Y, ¿sí? En esta cara tenemos un esfuerzo en Y. En esta otra también un esfuerzo en Y, nada más que es de sentido contrario a esta, ¿no? Para que sea compresivo. En dirección X tenemos que en esta cara tenemos una dirección en esta cara que va a ser perpendicular, entonces tengo el esfuerzo normal en X, y de la otra cara para que esto no se, para que se equilibren las fuerzas, voy a decir, entonces la sumatoria de todas las fuerzas deben de ser 0, entonces este es de igual magnitud y de sentido contrario para que estén en equilibrio, ¿ok? ¿Sí o sí? Entonces la perpendicular pues será la normal, ¿no? Decíamos, y la paralela será la tangencial. Entonces en este caso yo tendré el esfuerzo tangencial en dirección YX. Sí, la flechita es paralela a X, ¿sí? Pero está en una cara donde ejercemos un esfuerzo normal en Y. Entonces el esfuerzo tangencial sí será en el eje Y, pero con la dirección X.
esta va a ser igual, pero de sentido contrario, ¿no? ¿Qué? En cambio esta, bueno, aquí es, ¿sí? El esfuerzo es a X, ¿sí? En dirección Y. Y en la otra, el esfuerzo tangencial es en X, pero en dirección Y. Entonces, resulta que en un estado de esfuerzos de este tipo, me falta un eje, ¿no? Para Z, una dirección Z, pero aquí nada más estamos tomando estas. Entonces yo tengo el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, y el esfuerzo en YX, que va a ser igual que este. Este debe de ser 0, por lo tanto, yo con 3 valores ya puedo establecer mi estado de esfuerzos. ¿Ok? Creo que lo vimos por ahí atrás, donde en el círculo de amor decíamos estado de esfuerzos direccionales X, Y, veíamos este tau YX y tau XY, ¿no? En cada cara actúa pues una componente normal y otra tangencial, refiriendo al cuadrado a un sistema de ejes XY, las componentes del esfuerzo sobre el plano X, es decir, perpendicular al eje X, son sigma X y tau XY, y sobre el plano y perpendicular al eje Y serían tau Y y tau YX. Para el equilibrio, la resultante de las fuerzas actuando en las direcciones X y Y debe ser igual a 0. Además, el equilibrio rotacional requiere que los momentos también sean iguales a 0, entonces tau XY va a ser igual a tau YX. Si es igual a 0, pues lo igualo a 0 y tau YX pasaría como negativo, ¿no? Así el estado de esfuerzos en 2 dimensiones viene determinado por 3 componentes. Sigma X, sigma Y y tau XY. El estado de esfuerzos no depende de la orientación del sistema de ejes elegidos, pero sus componentes sí. Una vez conocido el estado de esfuerzo en un punto mediante sus componentes, sigma X, sigma Y y tau XY, podemos calcular los esfuerzos sobre cualquier plano de orientación conocida que pase por el punto. Si el estado de esfuerzos del plano se determina con referencia a un sistema de ejes elegido, arbitrariamente los valores de las componentes normal y tangencial dependerán de los ejes que elijamos, ¿no? Ok, la orientación de cualquier plano P, ahí tenemos un plano P, ¿sí? Que pasa por el origen de nuestro eje coordenado YX, ¿ok? Entonces esta orientación puede especificarse mediante los cosenos de los ángulos que forman la normal al plano con los ejes X e Y. Estos son los cosenos directores de la línea de longitud unitaria normal a P. Esta línea, ¿sí? Esta línea es normal, es perpendicular a este plano P, ¿no? Y además la hacemos coincidir en el eje XY. ¿Ok? Normal a P, entonces L sería igual al coseno de alfa, este sería L, coseno de alfa, y esta sería M, coseno de beta. Dicho de otra forma, esos que los vamos a llamar cosenos directores de cualquier línea que pase por el origen del sistema de ejes considerado son las coordenadas de un punto situado sobre la línea a una distancia unitaria del origen. Para la normal a un plano paralelo al eje X, los cosenos directores serían L igual a 0, si este es L igual a 0, M sería igual a 1. ¿Ok? Entonces L va a ser igual al coseno de alfa y M va a ser igual al coseno de beta. ¿Ok? ¿Cosenos qué? Directores. ¿Cómo calculamos las componentes X e Y del esfuerzo sobre un plano? Si consideramos un plano AB, como el de la imagen, un plano AB, ahí lo alcanzan a ver.
Sí, profe. ¿Sí o sí? Sí. ¿No hay? Ok. Entonces se considera este plano AB cuya normal OP, normal a este plano AB, ¿verdad? Está inclinada a un ángulo teta con respecto al eje OX, las componentes PX y PY del vector P, que son paralelos a la cara OP, pueden determinarse considerando el equilibrio del área triangular OAB, para el que la suma de las fuerzas actuando en cualquier dirección debe ser 0. Y las ecuaciones de equilibrio de las fuerzas son, si el vector P en dirección X va a multiplicar a la superficie AB, y este va a ser igual al esfuerzo en X por la cara OB, el esfuerzo en X por esta cara OB, más el esfuerzo tangencial YX en la dirección de la cara OA. ¿Ok? Ok, como esta cara va a ser AB seno de teta y esta cara va a ser AB coseno de teta, entonces el vector P en dirección X por la cara AB va a ser igual al esfuerzo normal en dirección X por la cara AB por el coseno de teta, más el esfuerzo tangencial YX por AB seno de teta. ¿Ok? Si despejamos AB, entonces este se va y este se va, y me queda que el vector en dirección X, esa fuerza P es igual al esfuerzo en X por el coseno del ángulo teta más el esfuerzo tangencial YX por el seno de 2 teta. ¿Ok? Entonces aquí ya tendríamos en la dirección Y las ecuaciones que van a dar que esto esté en equilibrio. También, de igual manera, si lo hacemos en Y, el resultado sería esfuerzo normal en dirección Y por el seno de teta más tau XY por el coseno de teta. ¿Ok? Entonces aquí ya calculamos los componentes en dirección X y en dirección Y del esfuerzo sobre este plano AB, ¿no? Para calcular los esfuerzos normales y tangenciales actuando sobre un plano, si establecemos las ecuaciones de equilibrio para esta figura en función de los esfuerzos normales y tangenciales, esfuerzo normal y esfuerzo tangencial, actuando sobre este plano AB a partir de las ecuaciones 1, 2 y 3, tendríamos que el esfuerzo normal es igual al esfuerzo en X por el coseno cuadrado de teta más 2 veces el esfuerzo tangencial en dirección XY, aquí ya sería en esta dirección por el seno de teta, coseno de teta, más el esfuerzo en dirección Y por el seno cuadrado de teta. Si factorizamos, esto sería igual a un medio del esfuerzo en X más el esfuerzo en Y más un medio de el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y por el coseno de 2 teta más el esfuerzo tangencial en dirección XY en esta dirección por el seno de 2 teta. ¿Ok? Y el esfuerzo tangencial sería un medio del esfuerzo en Y menos el esfuerzo en X por el seno de 2 teta más el esfuerzo tangencial XY por el coseno de 2 teta. El esfuerzo tangencial sería la diferencia de los esfuerzos en Y menos en X por el seno de teta, coseno de teta, donde seno de 2 teta va a ser seno teta, coseno de teta, más
el esfuerzo tangencial en dirección XY por el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. Aquí sería el coseno de 2 teta, ¿no? Las expresiones anteriores dan los valores de los esfuerzos que normal y tangencial sobre cualquier plano que pase por el origen o punto de aplicación de los esfuerzos en X, en Y y en dirección X, Y, X, cuya normal está inclinada un ángulo teta respecto al eje OX.